Muy buenos días a todas y a todos. Es un verdadero gusto para todos los que conformamos el comité organizador de este tercer coloquio UNAM de estudios migratorios. Para nosotros es un gusto, como decía, por muchos motivos, pero principalmente porque este tercer coloquio, esta tercera edición del coloquio, muestra los frutos que tiene el trabajo compartido y el trabajo entre distintas dependencias de la UNAM, entre colegas de distintas disciplinas y también entre colegas, como decimos, migrantólogos, o que estudiamos temas vinculados con las migraciones y las movilidades desde distintas generaciones y con distinta experiencia, ¿no? Colegas más consolidados con colegas con una carrera más nueva o más incipiente. Entonces eso ha propiciado, y creo que es un reconocimiento compartido, un espacio de crecimiento importante para toda la comunidad UNAM, y que también en esta tercera edición se abre a la comunidad académica no UNAM o el resto de nuestros colegas de otras casas de estudio. Sin más, porque como ven estamos también muy agradecidos por la presencia en este presidium de directoras y directores y por supuesto del coordinador de humanidades, el doctor Vital, quien nos va a hacer el favor de inaugurar el evento, quienes nos han acompañado, estos directores y directoras de 8 dependencias de la UNAM, no solo nos han acompañado, sino que nos han apoyado en la organización y hoy también nos dan este espaldarazo para la inauguración de esta tercera edición. Así que sin más, le voy a dar la palabra a cada uno de los directores y directoras, quienes nos van a transmitir un mensaje breve en función de la cantidad que somos en esta mesa, pero nos dará mucho gusto escucharlos y al cierre de la mesa le daré la palabra al doctor Vital. Entonces, en primer lugar, por favor, le doy la palabra a la doctora Graciela Martínez Salce, la directora del CISAN. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Yo solo quiero hacer notar que presidentes van y vienen en Estados Unidos y parece que los cambios de partido en el poder en nuestra nación vecina no hacen que se note una gran diferencia, y la migración sigue siendo un asunto de los más delicados en la relación entre México y Estados Unidos. Es por ello que durante 29 años la migración ha sido uno de los temas más importantes en la producción del CISAN y es actualmente una de nuestras líneas de investigación que específicamente en el CISAN se estudia desde la perspectiva económica, política, demográfica, jurídica, social y cultural. Es por ello que resulta fundamental la participación del CISAN en un esfuerzo que, como dijo Luciana, al reunir especialistas de diversos centros e institutos, fomenta la interdisciplinariedad y potencia la producción de conocimiento en torno al tema, lo cual se evidencia con la riqueza de los temas que se van a discutir en este coloquio. Y es por ello que para mí es muy grato ser la portavoz de las y los colegas migrantólogos del CISAN que forman parte de este conglomerado universitario. Y les deseo que tengan mucho éxito en sus discusiones. Gracias. Muchas gracias, Graciela. Le doy la palabra ahora a la doctora Angélica Cuellar, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Muchas gracias, Luciana. Colegas de este presidio, colegas todos, pues qué gusto que siga con paso firme este coloquio, que se esté convirtiendo en una tradición universitaria. Eso es muy alentador. Y bueno, el tema está en todas partes, ¿no? Venía yo oyendo las noticias y ya Macron está promoviendo una ley para endurecer la política migratoria. El tema está en todas partes,
no solamente con nuestro vecino, sino que está en todas partes, un tema con una cara humana, con una cara política que es necesario visibilizar. Colombia tiene 6 millones de personas desplazadas, eso también es migración. Esa es una migración forzada y eso es un problema terrible. ¿Cómo va a enfrentar el gobierno, los gobernantes de Colombia este enorme problema? Eso es un acertijo que no sé cómo lo pueden resolver. 6 millones de desplazados en un país latinoamericano, por decir algo. No hablemos de los desplazados de Chiapas, que es otro problemón, pero bueno, creo que la migración tiene todas estas caras, ¿no? Caras más universales, caras más visibles, caras que involucran a grandes potencias, pero también estas otras caras de rostros que no tienen voz, de migrantes que no tienen voz, que no son visibles y que sufren las consecuencias de estos desplazamientos forzados. Entonces, yo me congratulo de que estas líneas de investigación interdisciplinarias, por supuesto, y qué bueno que sean así, que sea la UNAM la sede de este tercer coloquio, se ocupe de estos problemas y que podamos diagnosticar, que podamos dar alguna luz a partir de esos diagnósticos para que estas migraciones puedan tener un rostro más humano. Pues muchas felicidades a todos los que van a participar aquí. Les deseo mucho éxito en sus discusiones, en sus ponencias, y de verdad me congratulo mucho que este coloquio se esté convirtiendo ya sea una tradición académica, una tradición de investigación en la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas felicidades a todos y muy buenos trabajos. Le doy la palabra a José Manuel del Val Blanco, director del PUIC. Muchas gracias, colegas. Doctor Vital. Es para mí un motivo de satisfacción participar en la inauguración de este tercer coloquio de la UNAM de Estudios Migratorios. Migraciones en la era del conservadurismo, retos analíticos en contextos de xenofobia, discriminación y violencia, organizado por el SUEM. Aprovecho para celebrar este interesante ejercicio de colaboración entre dependencias de la UNAM para la realización del evento académico, que creo que es uno de los caminos que la UNAM está tomando como muy productivos en este sentido. Y la importancia de este fenómeno de los más antiguos de la humanidad, el gran importancia en el mundo contemporáneo de las migraciones. En la actualidad, la xenofobia, la discriminación y la violencia, ejes centrales de este coloquio, están trastocando de manera importante los escenarios de la vida política y social del mundo entero. Es por ello y de gran trascendencia generar espacios de diálogo y reflexión sobre estos procesos con el propósito no solo de la búsqueda de conocimiento sobre la realidad, sino también para orientar a los actores involucrados en la definición de acciones concretas que incidan en la protección de los derechos de los migrantes, quienes históricamente se han constituido en las poblaciones más vulnerables del mundo y ser el objeto de las más severas violaciones a los derechos humanos y laborales. Estoy convencido de que este evento académico aportará conocimientos para orientar de manera más precisa acciones institucionales y sociales para la protección de los derechos de los migrantes. En este sentido, quisiera destacar que las universidades y de manera específica el medio académico debe jugar un papel sustancial en la producción de conocimiento útil a la sociedad. Uno de los obstáculos profundos para garantizar la protección real y verdadera de los derechos de los migrantes es el racismo, que sin duda alguna constituye una de las características más lamentables de nuestras sociedades. Su persistencia y profundidad y las estrategias para su eliminación definitiva requieren de una comprensión de la estructura y papel que este flagelo tiene en la sociedad, que, como muy claramente señala Wallerstein, el racismo ha servido como ideología global para justificar la desigualdad, pero ha sido mucho más,
ha servido para socializar a los grupos en su propio papel dentro de la economía. Las actitudes inculcadas, los prejuicios, los comportamientos abiertamente discriminatorios en la vida cotidiana han servido para establecer el marco del comportamiento legítimo y apropiado para uno mismo y para los demás en su unidad doméstica y su grupo étnico. El racismo, como el sexismo, ha funcionado como una ideología autorrepresiva, modelando las expectativas y limitándolas. Cierro la cita. Estos señalamientos de Wallerstein nos ayudan tanto a comprender el origen del racismo contemporáneo, así como el ubicar el lugar que ocupa dicha ideología en la estructura económica y social de nuestras sociedades, lo cual a su vez nos señala los caminos para su combate, que implican la transformación radical de estructuras de desigualdad en que fundan su vigencia dichas relaciones de discriminación que afectan a diversos grupos de ellos entre los migrantes. Yo creo que estas son las tareas que tenemos enfrente y que juntos yo creo que estaremos con mayor posibilidad de establecer proyectos para salir. Muchas gracias. Muchas gracias. Le daré la palabra ahora al doctor Manuel Suárez Lastra, director del Instituto de Investigaciones, del Instituto de Geografía, y además aprovecho para decir que este quizás ha sido otro de los logros del coloquio y del SUEM, el sumar a una institución de otro subsistema, y nos ha permitido también generar sinergias en ese sentido. Muchas gracias, muy buenos días a todos. La verdad es que me da muchísimo gusto estar en la inauguración de este coloquio y por supuesto saber que se está organizando por tercera vez, lo cual evidentemente quiere decir que continuará organizándose en años futuros. Creo que la coyuntura internacional, especialmente la relación con Estados Unidos, hace al tema de inmigración particularmente importante y por lo tanto hace que este evento sea extremadamente relevante. Y bueno, siguiendo un poco lo que decía ahorita Luciana, a mí me parece que está muy claro que la migración es un tema que se tiene que estudiar desde una perspectiva interdisciplinaria. Y yo celebro sinceramente que haya un seminario universitario que esté organizando este evento, porque precisamente los seminarios universitarios son un espacio para ver diferentes temas desde diversos enfoques, y eso enriquece la generación de conocimiento científico que hacemos en la universidad. Entonces, yo sinceramente creo que es muy importante que en otros seminarios universitarios también se comience a dar esta relación entre diferentes dependencias de los diferentes subsistemas de la investigación, que estén incluidas facultades, que estén incluidos programas, porque los universitarios tenemos que hablar más, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que entre nosotros, ¿no? Entonces, creo que este es un claro ejemplo de que eso se puede lograr, y a mí, sinceramente, me hace muy feliz. Y bueno, simplemente nada más terminar diciendo que les deseo pues que tengan discusiones muy nutridas y un intercambio de ideas muy fructífero. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación le daré la palabra al doctor César Armando Salazar, quien es secretario académico del Instituto de Investigaciones Económicas, y nos acompaña en representación de la doctora Verónica Villarespe, directora del instituto. Muchas gracias, doctora Candini, señor coordinador, señores directores, muy buenos días a todos. La doctora Villarespe no puede acompañarnos en esta ocasión, pero me pide que venga con ustedes a darles un mensaje en esta inauguración, que sea muy exitoso, que haya mucha reflexión en torno a los temas que se van a discutir en el instituto. El tema de la migración es muy importante. O sea, ya se han mencionado diversas aristas sociales sobre el mismo, pero también en la configuración económica, en la configuración demográfica en términos de los países expulsores y receptores, la importancia que tienen las remesas para el país en muchas zonas que son, digamos, pobres en el sentido económico. Entonces, es muy importante para el instituto este tipo de eventos y de temas, y solamente, no les voy a quitar mucho tiempo, solamente decirles que deseamos que sea muy exitoso este seminario, y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, César.
Y a continuación le daré la palabra al doctor Francisco Ibarra Palafox, secretario académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que también está aquí acompañándonos en representación del director, el doctor Pedro Salazar. Muchas gracias, Luciana. Buenos días a todas y a todos. Señor coordinador, muy buenos días. Señores directores, señoras directoras, buenos días a todos. Es para nosotros aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas un privilegio y un honor tener este tercer coloquio de la Universidad sobre Estudios Migratorios. Agradecemos particularmente a la doctora Luciana Gandini, investigadora de este instituto, el trabajo, el esfuerzo, la dedicación y las horas para la organización de este evento. La doctora Luciana Gandini además coordina el seminario, el SUDIMER, aquí con nosotros, y es quien de nuestra parte ha hecho posible este seminario. No diré mucho, salvo que este seminario tiene una gran particularidad. Hablará una vez más sobre la migración, pero sobre una migración que se ha transformado significativamente. Como su título lo indica, es una migración que se enfrenta a un desafío muy significativo, al desafío del neoconservadurismo y de sus políticas de control y de sus políticas represivas y de criminalización de los migrantes. Si la migración ha sido un fenómeno constante a través de la historia de los pueblos y en la historia reciente de América, por ejemplo, la migración de Mesoamérica a Estados Unidos, esta migración, la de principios del siglo XXI, se enfrenta a una amenaza particular, a la amenaza de criminalizar a los migrantes, a la amenaza de deportar a los migrantes e incluso a los que no somos migrantes, a la amenaza de que se nos construye un muro para estigmatizar el fenómeno migratorio. De mi parte, solamente los invito, estoy seguro, a que este seminario será un evento muy significativo. Los invito a tomar parte de estas deliberaciones y agradecer particularmente a todos nuestros directores y directoras en nombre del doctor Pedro Salazar Ugarte y al coordinador de Humanidades su presencia en la apertura de este evento. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Agradezco el agradecimiento y el reconocimiento por el trabajo, pero quiero hacer extensivo a todos mis colegas que son parte del comité organizador del SUEM, este seminario que fue precursor del SUDIMER y que viene trabajando desde hace varios años. Y para eso precisamente le daré la palabra a la doctora Ariadna Esteves, que ha sido co-coordinadora de este seminario en los últimos año y medio. Luciana, bueno, gracias a todos por estar aquí acompañándonos en el tercer coloquio que, como decía la doctora Cuellar, se está volviendo una tradición universitaria y bueno, eso nos da mucho gusto y esperamos que sí, que esto continúe así. Y este tercer coloquio es un evento muy importante para quienes hemos estado trabajando en la organización del evento durante este tiempo, porque marca también el cierre de una etapa de los estudios migratorios en la UNAM, que son los trabajos del Seminario UNAM de Estudios Migratorios, que nos constituimos hace como unos 6 o 7 años y nos da mucho gusto que se haya institucionalizado y de alguna forma que toda la experiencia y sabiduría obtenida en materia de estudios de migración aquí en la UNAM pase al SUDIMER, que dirige la doctora Gandini, y que pues de alguna forma sentimos que es pues que ella lleva el legado de este trabajo. Y yo quisiera hacer para este cierre, para pasar de forma gustosa a constituir el SUDIMER y como parte del cierre de esta etapa, platicarles un poco cómo fue este proceso, ¿no? O sea, cuando se empezó a trabajar, bueno, la UNAM siempre ha trabajado migración, pero de alguna forma no estaba coordinado. Entonces, hasta 2004, 2006, algunos colegas que
un par de ellos nos acompañan aquí hoy, se dieron a la tarea de conversar cómo la UNAM estaba trabajando este tema. Y entonces un primer grupo que antecedió al SUEM estaba constituido por los doctores Marina Ariza del Instituto de Sociales, que creo no pudo venir hoy, pero nos sigue acompañando, y Elaine Levin del CISAN, que ella ya se jubiló, la doctora Cecilia Imas de la Facultad de Ciencias Políticas, que nos acompaña aquí hoy, Liliana Rivera Sánchez, que entonces era del CRIM y ahora está en Colmex, y Fernando Lozano, que está aquí hoy con nosotros, también del CRIM. En este primer momento el interés era sobre todo teórico-metodológico, cómo se estaban abordando las migraciones desde esta perspectiva en la UNAM, y un poco se pasó a convocar a todos los colegas de la UNAM que estábamos trabajando migración, ¿no? Y hacer como una especie de diagnóstico de qué es lo que se estaba haciendo. Y entonces se convocó una reunión que se llamaba La UNAM y el debate migratorio. Esto fue en septiembre de 2011 y aglutinó a 45 investigadores de la UNAM que estábamos haciendo migración. Y bueno, ahí fue donde se reveló que era un asunto muy importante y que articulaban muchos investigadores de la UNAM, y ahí fue donde se llegó al acuerdo de formar el Seminario UNAM de Estudios Migratorios, ¿no? Esto fue en 2011, y uno de los primeros trabajos fue convocar al primer coloquio, que tuvo lugar en agosto de 2013 y se tituló La UNAM frente a los desafíos de la migración, y el propósito era sobre todo hacer un diagnóstico de los temas que se tocaban de migración dentro de la UNAM y un poco articularnos, conocernos, porque en ese tiempo, a pesar de que todos estábamos en el mismo tema, no nos conocíamos mucho. Entonces ese fue como el primer el acercamiento y la formación, primer acercamiento a ver qué se estaba haciendo en la UNAM en esta materia. Y después se llamó al segundo coloquio UNAM de Estudios Migratorios, que ahí lo que nos propusimos fue más que seguir el diagnóstico, como tratar de ver, imponer, trabajar en una nueva agenda sobre migración. Entonces tratamos de cuestionar la gobernanza global, todos los mecanismos, digamos, mainstream de regulación de la migración, y ver si funcionaban. Y bueno, nos fue muy bien, nos fue tan bien que para este tercer coloquio decidimos abrirlo más allá de la UNAM, o sea, todas las instituciones académicas del país e internacionales, porque en el segundo tuvimos gente que presentó sus propuestas de papers, pero pues no los pudimos aceptar porque era muy de la UNAM. Y entonces en este coloquio, como fruto de los dos primeros, del trabajo del SUEM, etcétera, es que tenemos esta riqueza de representación de instituciones académicas, de temas, etcétera, y creemos y que es un gran éxito del SUEM, y nos da mucho gusto cerrar con este éxito, con este coloquio, y que los trabajos que sigamos haciendo, la coordinación y la articulación de trabajo de investigación en migración, que va a pasar directamente al SUDIMER, donde Luciana nos estará representando. Y entonces, bueno, esa es un poquito la historia y el reconocimiento a los colegas que trabajaron en esto antes de que, los más nuevos llegáramos y que se hiciera el SUDIMER y demás. A todos un agradecimiento por llevarnos hasta este momento. Gracias. Muchas gracias, Ariadna, y también gracias por poner este antecedente sobre la mesa, que sin duda sin este recorrido no podríamos estar donde estamos hoy. Le doy la palabra entonces al doctor Alberto Vital Díaz, coordinador de Humanidades, para que nos haga el favor de inaugurar este coloquio. Muchísimas gracias, doctora Luciana Gandini. Muy buenos días tengan ustedes. Es un honor para mí dirigirles estas breves palabras de recapitulación de algunas cosas importantes que se han dicho ya aquí, como preámbulo para todo lo que se dirá en los próximos 3 días. Quisiera recordar a ustedes algunos datos fundamentales de la migración, de acuerdo a datos del reporte 2017 de Migración Internacional de la Organización de las Naciones Unidas.
De acuerdo a estos datos, en el año 2000, había 173 millones de migrantes registrados y en 2017 258 millones. Es decir, estamos experimentando un fenómeno de extraordinaria importancia y de un dinamismo muy, muy alto. Fruto también de dinámicas con muchos rasgos, dinámicas económicas, dinámicas sociales, culturales, de manera que criminalizar la migración, como bien lo ha destacado el doctor Francisco Ibarra, y como bien lo destaca el título mismo del coloquio, es un daño muy, muy grande. En esta misma sala, hace algunos meses, estuvo presente el doctor Jaime Serrapuche, que fue uno de los promotores del Tratado de Libre Comercio hace 25 años, y comentaba con cifras elocuentes la gravedad del hecho de que Estados Unidos cierre sus fronteras frente a la riqueza misma mayor que está aportando México, porque de los 3 países del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México es el que hace el enorme trabajo de incrementar la población de la región. Y es un enorme trabajo con todas las implicaciones que esto tiene, de manera que es una política aberrante y contradictoria con respecto al modelo económico general, promovido sobre todo por los Estados Unidos y contra tratados internacionales. Este es uno de los contextos, digamos, en los que se puede ubicar los temas de estos 3 días de trabajo. Otro dato de la Organización de las Naciones Unidas es que la India fue el país de origen del mayor número de migrantes internacionales, con 17 millones, seguido de México, con 13 millones. La India, como ustedes saben, es un país con mucha más población que México. Proporcionalmente, en términos relativos, estaríamos hablando de que el 10% de la población de México es población migrante. Es decir, creo que es muy, muy importante, lo ha dicho muy bien, que tomemos cartas en el asunto, lo ha dicho muy bien la doctora Ariadna Esteves, no nos estábamos coordinando adecuadamente, había muchos trabajos muy, muy importantes, pero ese trabajo, que es parte del Plan de Desarrollo Institucional de 2015-2019 de nuestro señor rector, y específicamente a la Secretaría de Desarrollo Institucional, encabezada por el doctor Alberto Kenoyama, quien le ha dado mucha importancia y mucho impulso a todos estos proyectos. Era muy importante, que creáramos un seminario universitario a partir de, como bien lo ha dicho la doctora Esteves, de iniciativas también ya existentes, recogiéndolas, escuchándolas y simplemente, como lo decía la doctora Luciana Gandini, sumando esfuerzos. También es importante lo que ha dicho el doctor Manuel Suárez Lastra, en el sentido de que los seminarios universitarios permiten diversidad de enfoques. En efecto, esto es muy, muy importante. Recojo también las palabras de César, secretario académico del Instituto de Investigaciones Económicas, en el sentido de que desde el punto de vista económico, lo que puede aportar toda la perspectiva, o las perspectivas económicas, es muy, muy, muy importante también. Quiero también decirles que, como bien lo ha dicho la doctora Angélica Cuellar, no es únicamente migración, como bien sabemos, también hay desplazamientos, también hay movilidad, fenómenos obviamente hermanos, y por supuesto también temas como repatriación. A nuestro señor rector le importa mucho que también focalicemos temas como exilio, por ejemplo, desde luego con todos los matices respectivos, sean muy tomados en cuenta. Otro aspecto sumamente digno de ser destacado es que es de celebrarse desde ya el altísimo nivel académico que tienen los trabajos que realizan ustedes. Justamente una de las tareas fundamentales de nuestra universidad es
por supuesto, generar conocimiento, pero además que este conocimiento sea del más alto nivel. Y esto está ligado con algo que decía el doctor José del Val hace un momento, acciones concretas, decía él, acciones institucionales y sociales. En efecto, no basta con difundir el conocimiento, con lo importante que es la difusión, no basta divulgar el conocimiento, hay que gestionar y administrar el conocimiento. Detrás de esta expresión, acciones concretas, institucionales y sociales, hay la necesidad para la cual ya estamos trabajando para resolverla y concretar precisamente, de que todo este conocimiento de altísimo nivel académico que se está generando llegue a las instancias que toman decisiones y más en un año tan importante para México, en el cual el debate serio, el debate profundo debe marcar la pauta, más allá de las cuestiones fugaces y coyunturales, las descalificaciones, las frases huecas. No, hay que darle mucho peso específico a la profundidad del trabajo académico que se realiza, por supuesto, en nuestra universidad, pero asimismo en otras instituciones de nuestro país. Entonces sí, trabajar juntos, como decía el doctor José del Val, sumar esfuerzos, como decía la doctora Luciana Gandini. Quiero comentar a ustedes que hay otras actividades en las cuales la coordinación, frente a las cuales la Coordinación de Humanidades se ha estado ocupando. Por ejemplo, temas como diálogos por la democracia, también haciendo un enorme esfuerzo para que lo que prevalezca en todo momento sea el altísimo nivel académico, que es nuestro mandato y que es nuestra obligación. También el día de ayer se presentó por parte del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo informe sobre el desarrollo 2019-2024, que tiene también un componente de temas de migración, desplazamiento, puesto que se han vuelto sumamente importantes, también temas de sustentabilidad ecológica, en fin, que también es entonces sumamente importante. Y el doctor Pedro Salazar Ugarte ha editado, junto con otras dos personalidades, un libro que también viene a abonar para temas generales, para la comprensión de lo que está ocurriendo en el mundo en este momento y específicamente en el país. El libro se llama La responsabilidad del porvenir, es decir, hay un gran dinamismo también en la productividad académica y todos coincidimos en que ninguna solución es fácil, ninguna solución es unilateral, por lo tanto es el momento en que la investigación tiene que articularse de una manera cada vez más activa. En este contexto, el seminario original y el seminario universitario están haciendo un trabajo fundamental. No me resta sino felicitar a quienes han organizado, a la doctora Luciana Gandini, a la doctora Ariadna Esteves, a sus equipos de trabajo, por supuesto, agradecer la presencia de la directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la doctora Angélica Cuellar, la presencia y el carácter de anfitrión que tiene el Instituto de Investigaciones Jurídicas, muchas gracias también, y a las señoras directoras y directores, secretarios académicos de las distintas entidades del subsistema de humanidades, y por supuesto celebrar también la presencia del doctor Manuel Sárez Lastra, quien representa, por supuesto, encabeza un instituto de enorme importancia para temas como los que nos ocupan. Es un puente natural el Instituto de Geografía entre las ciencias sociales, las ciencias humanas y las ciencias exactas de la salud, en fin. Entonces, muchas gracias también por su asistencia. En un bellísimo texto, Jacques Derrida nos recordaba que para los griegos la palabra planeta quiere decir errante, etimológicamente planeta quiere decir errante, e imaginemos también que el planeta es un migrante. Y en ese sentido también podemos imaginar la enorme importancia de esas personas que abandonan su hábitat, su zona de confort, para finalmente enriquecer al planeta mismo, que tiene un carácter también de movilidad y de movimiento que le es inherente. Dicho lo cual, me permitiría pedirles que nos pongamos de pie.
siendo las 9:40 de la mañana de este miércoles 21 de febrero de 2018, y celebrando la presencia de, lo ha dicho también la doctora Luciana Gandini, de varias generaciones en este recinto, dar por inaugurado los trabajos del tercer coloquio UNAM de Estudios Migratorios, Migraciones en la era del neoconservadurismo, retos analíticos en contextos de xenofobia, discriminación y violencia. Los mejores augurios, felicidades y a trabajar. Estamos un poco atrasados con el tiempo, entonces le vamos a dar la palabra al maestro. Voy a leer brevemente una semblanza de él. Él es un fotógrafo mexicano, lleva más de 30 años trabajando en el fotoperiodismo y en la fotografía documental. Ha realizado estudios de formación fotográfica y artes visuales en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la UAM Xochimilco también. Actualmente, de hecho, es coordinador de difusión en la Universidad Autónoma Metropolitana y donde recientemente acaba de publicar una de sus últimas publicaciones que viene bien a cuento con este coloquio, que es Migración 2.0. El maestro Francisco Mata, bueno, pues tiene una trayectoria muy amplia, ha sido tallerista, curador, conferencista, ha sido formador de muchísimos otros fotógrafos, realiza trabajos de talleres experimentales con fotógrafos, tiene en su trabajo una serie documental que se titula En la línea, ¿no?, que también tiene que ver con este tema migratorio, su trabajo sobre Tepito, Barrio Bravo, ¿no?, que estuvo mucho tiempo en el metro, ¿no? Me parece que estuvo exponiéndose en unos andenes, en Metro Auditorio, me acuerdo. Y bueno, pues creo que podría hablar muchísimo de dónde expuesto, prácticamente expuesto en todo el mundo, ¿no? Su obra forma parte de colecciones de diferentes galerías, ha estado en distintos museos y bueno, pues creo que es para todos un placer y además creo que los organizadores de este coloquio tuvieron un gran tino al comenzar estos trabajos de esta jornada de 3 días con el trabajo de un fotógrafo, porque finalmente es otra visión del análisis de nuestra realidad social cotidiana, vista desde el trabajo analítico que se realiza a partir de la imagen. Entonces, sin más, le paso la palabra a Francisco para que nos narre las imágenes. Gracias. Muy bien. Buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme a compartir con ustedes algunas ideas y algunas imágenes sobre todo. Y perdón por el retraso, pero otras de las migraciones importantes en las que tenemos que trabajar es en la migración tecnológica. Entonces a veces nos falla esa parte. Como decía Juan Carlos, yo he venido desarrollando un proyecto de varios años, un proyecto transmedia que es sobre la frontera norte de México y todos los fenómenos que hay en torno a este espacio. Digo que es un proyecto transmedia porque es un proyecto donde no solo he trabajado con la fotografía, sino también con la imagen en movimiento, con el audio, con imágenes satelitales, con imágenes de dron, con todas las posibilidades que tenga yo para generar información en torno a este proyecto. Es un proyecto que está muy complicado de explicar porque son muchas aristas, así es que solo como forma de introducción les mostraré un par de piezas de video que tienen que ver con el tema y no sé si pudiéramos bajar un poquito la luz de acá para que se vea mejor. Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a correr el primer video, por favor.
Y vamos al siguiente. Paramos por dos razones. La primera, porque tenemos muy poquito tiempo, y la segunda, para que se queden picados y después lo busquen o vayan a ver la exposición. El de portados es el siguiente. Esta pieza, como parte del documental que estoy haciendo, tenemos testimonios con personas deportadas a lo largo de toda la frontera. Ellos nos narran su historia, pero decidí hacer esta pieza solo con la mirada de ellos. En el marco de este seminario donde se habla de la diversidad de enfoques y de perspectivas teórico-metodológicas aplicadas al fenómeno de la migración, me voy a permitir ahora leerles un pequeño texto que preparé. En el contexto de las nuevas maneras de producir, difundir y leer las imágenes fotográficas, es cada vez más difícil establecer barreras o fronteras precisas entre los géneros, las técnicas, las interpretaciones, las intenciones o las lecturas de la fotografía. Cuando hablamos del trabajo documental, ¿de qué fotografía estamos dejando de hablar? ¿Una imagen, por el solo hecho de ser construida, pierde el carácter de documento? ¿Cómo podríamos establecer las características básicas que nos definan a la fotografía documental o testimonial? ¿Es esta manera de fotografiar un conjunto de certificados de veracidad para la investigación? ¿La foto no documental es entonces un montón de mentiras? Indagar sobre fotografía implica establecer sus diferentes lecturas y usos, pero independientemente de estos, debe existir un común denominador que permite establecer su estructura, un discurso teórico compuesto por una categoría reflexiva. A esto la llamaremos lo fotográfico. Uno de los fundamentos conceptuales que nos explican a la fotografía más allá de un objeto es el acto fotográfico de Philippe Dubois, donde comprendemos bien que la imagen fotográfica es mucho más de lo que aparece en ese espacio bidimensional, ya sea físico o virtual. La imagen contiene además el momento en que fue ejecutada la cámara, la toma de decisiones que llevaron a ese acto, es decir, la elección del lente, del encuadre, del ángulo, de la sensibilidad de captura, conlleva también la actitud ergonómica del fotógrafo, implica este acto performático que es tomar una fotografía, también a los espectadores del momento y desde luego las intenciones, los usos y los conceptos e ideologías que están en la imagen. Dubois nos introduce en la dimensión revolucionaria de la fotografía que, según dice, reside en la naturaleza irreductible del acto de su creación. El procedimiento puesto en acción explicaría a cada imagen no como el resultado de una técnica, sino como un dispositivo de comunicación que incluye en igual medida el momento omnipresente de su creación y el momento omnipresente de la recepción, que también es un acto creativo. Estamos frente a una imagen-acto en el que el gesto de la producción y el acto de su contemplación son partes constitutivas de la misma.
Así, la fotografía puede ser y es al mismo tiempo espejo del mundo real, transformación de esta realidad de la que es parte y una huella de una ya existente, una huella existente que es referencia y habitualmente testimonio inapelable, o por lo menos así se entendía. Dando cuenta hasta qué punto ese medio mecánico electrónico supuestamente objetivo, del que tantas veces se ha dicho en el plano filosófico que se efectuaba en ausencia del hombre, de hecho implica ontológicamente la cuestión del sujeto y más específicamente del sujeto en acción. Tomás Caballero nos dice que la muerte de la representación en la época contemporánea que alcanza a la fotografía nos obliga a preguntarnos cómo se puede pensar la fotografía en el mundo contemporáneo de la inmaterialidad, la hipertextualidad, la inercia y el vacío de la muerte del arte. ¿Qué papel tiene en un mundo de aparente muerte de las representaciones? Con la cámara digital y los teléfonos celulares no tomamos una fotografía, sino que capturamos información que no tiene características físicas sino virtuales y no toma forma física hasta no pasar por el medio de impresión que elijamos para tener nuestra imagen. Atendiendo a estas ideas, el acto fotográfico se extiende a la lectura de la fotografía, pero no solo a la versión final que el espectador contempla, sino a la lectura que cada relectura que el creador hace, al ver cada versión que de la información se construye ante sus ojos en la pantalla o en el papel. El fotógrafo es un prosumidor de sí mismo, se lee para construirse. El tomar decisiones ya no solo es en el momento de la toma, es sobre todo en el tratamiento de la información que aspiramos se convierte en una imagen, porque mientras ésta no se materialice, no deja de ser más que información modificable. La postfotografía nos obliga a replantearnos fundamentos y teorías sobre el uso y construcción del lenguaje fotográfico. Ya explicábamos cómo el acto fotográfico se extendió más allá de la toma. En la actualidad se pone especial énfasis en la lectura por sobre la construcción o toma de la imagen. La hipervisualidad como efecto hipermediático, las múltiples lecturas como resultado de las nuevas formas de circular la información y en general el contexto tecnológico como factor decisivo de la creación de imágenes, nos motivan a reflexionar sobre los rumbos de la fotografía, sobre su historia, sus usos, sus géneros, su impacto social y su papel fundamental en la construcción de nuestra memoria, para entender mejor las transformaciones conceptuales por las que la imagen atraviesa. La fotografía, como prótesis del ojo, ha extendido la capacidad de mirar más allá de las posibilidades físicas humanas. Cobramos, por ejemplo, conciencia del mundo que habitamos cuando vimos la primera imagen de nuestro planeta tomada desde el espacio. Nos ha descubierto micromundos a los que no teníamos acceso, nos ha mostrado lo más profundo de los océanos y lo más alto de las montañas. Nos sirve para identificar cadáveres y para ver el proceso de formación en el vientre materno. Sirve también para vender cosas en una de sus más acabadas expresiones, la fotografía publicitaria. A lo largo del siglo XX se encargó de inventariar y catalogarlo todo. Conocimos los diversos paisajes y culturas desde una mirada hegemónica. Hasta la fecha es la mejor prueba de que, entre comillas, estuvimos ahí. Alimenta y acompaña todos los relatos de los viajeros, construye la memoria individual y colectiva, a tal grado que no sabemos si las cosas sucedieron porque las recordamos o porque aparecen en una fotografía. Como producto ideal de una sociedad industrial, masificó el arte y la enseñanza a través de imágenes. Es parte indisoluble de procesos industriales, soporte fundamental en la descripción de procesos técnicos, invaluable apoyo de la medicina, constructora de imágenes públicas y materia prima de todo tipo de estudios universitarios. Desde un principio se le consideró invaluable herramienta para trasladar información. El fotoperiodismo, por ejemplo, es otro de los usos más extendidos de este medio. Nos enseñó a relacionarnos con el mundo y con sus acontecimientos. Marcó para siempre nuestros códigos de percepción. Hasta la fecha, por ejemplo, el blanco y negro es sinónimo de documentación, de veracidad y de testimonio. La fotografía en muchos sentidos fue instrumento de liberación, de la pintura, por ejemplo, pero es hoy, y lo ha sido siempre, también un instrumento de control. Nos sirve para clasificar y para calificar, para catalogar y para organizar. Como eficaz instrumento de identificación se usó para censar locos y prostitutas a principios del siglo XX. Tipificó los oficios y las diferencias raciales en uno de sus hasta hoy más divulgados usos, el retrato.
Los pilares que durante mucho tiempo sostuvieron la filosofía y ética de la fotografía están cambiando. El advenimiento de la fotografía móvil ha acelerado las discusiones éticas sobre la manipulación y veracidad de las imágenes. Esta ola reformista ha llegado a las páginas de los diarios y de las revistas. Al mismo tiempo, los fotógrafos son cada vez más conscientes del carácter autoral de su trabajo, aunque se trate de una labor directa y concreta como informar o testimoniar. El papel de la fotografía sufre cambios constantes. El uso, la circulación y consumo de las imágenes, sobre todo el consumo de las imágenes, se ha transformado por completo en la última década. El papel de la fotografía como testigo de los acontecimientos, como documento fidedigno de la historia y de la investigación y como registro de momentos únicos e irrepetibles, parece no operar más. O por lo menos no ser la única manera de entender el acto fotográfico. La imagen fotográfica se expandió, se salió de sus límites formales, espaciales y conceptuales, modificó sus usos y formas de ser consumida, y este contexto ha obligado a replantear la postura de fotógrafos originalmente documentalistas, a repensar cómo se confunden en la actualidad los géneros y los lenguajes, cómo se incorporan al concepto de fotografía el sonido, la imagen en movimiento. John Swarovski dice: la mayoría de los que fueron denominados fotógrafos documentales hace una generación practicaban la fotografía al servicio de una causa social para mostrar qué ocurría en el mundo y para persuadir a sus coetáneos de que deberían pasar a la acción y enderezar este mundo. La nueva generación de fotógrafos ha dirigido el documental hacia unos fines más personales. Su objetivo no es reformar la vida, sino conocerla. Su obra delata compasión, casi afecto por las imperfecciones y debilidades de la sociedad. El mundo real y no sus horrores no deja de maravillarles, fascinarles, y para ellos es una fuente de valor no menos parecida por ser irracional. Comparten la creencia de que merece la pena mirar a lo común y de que existe un valor de mirarlo sin apenas teorización alguna. Si bien coincido con algunas de las ideas de Swarovski acerca del documental, se ha vuelto algo más personal, busco teorizar a la vez que miro. Busco la reflexión académica como parte del proceso creativo. Cruzo estas dos líneas en mi ensayo sobre la frontera, vinculo preocupaciones personales con posturas estéticas, perspectivas académicas con intenciones documentales, experiencias de vida con sistematización de metodologías y estrategias. Busco entender y experimentar en la práctica esta expansión de la imagen, no solo en sus soportes o bordes, sino también en la transversalidad social, y esto incluye a la investigación como una forma de producción artística. Los fotógrafos, y en particular los documentales, constituyeron una clase privilegiada en el siglo XX. Estaban donde nadie se atrevía a estar. Tenían el coraje y la valentía, atributos ampliamente reconocidos por la sociedad. Eran una especie de portadores de la verdad. Su imagen se volvió idílica en algunas novelas y películas. Eran los nuevos aventureros, los nuevos conquistadores del mundo, la punta de lanza de una sociedad ávida de información, catalogación y con una insaciable necesidad de conocer el mundo. Esto no opera más. Todos somos fotógrafos, todos estamos fotografiando el mundo, todos estamos en un proceso de autodocumentación. En una provocadora frase, Martha Rosler comenta como siempre la mirada documental volteó hacia abajo. Era muy difícil una mirada horizontal o en sentido contrario. La estética generalizada del documental del siglo XX fue la de niños con mocos, o como irónicamente menciona Martha Rosler a la manera de Groucho Marx: rápido, necesitamos un vagabundo. En ese mismo tono, la autora se pregunta si como civilización las imágenes fotográficas están hechas a costa de los oprimidos. Y esto sin duda nos conecta con Walter Benjamin cuando dice: no existe documento de cultura que no sea a la vez un documento de la barbarie. Existe otro tipo de documental, el que se relaciona directamente a una causa política, el que se produce desde adentro y que no busca el reconocimiento como obra de arte, donde la fotografía es más una herramienta política o de investigación que un medio estético. Se le usa para circular posturas ideológicas y causas sociales. Debe ser leído solo en ese sentido. Su credibilidad depende de su uso.
Un nuevo documentalismo circula en sentido contrario, desde una postura más estética que política. Nos habla de nuevas realidades, de nuevos entornos y sobre todo de nuevos significados. La posibilidad de construir la imagen en un momento posterior al de la toma atraviesa también a la nueva fotografía documental, cuestionando por completo valores conceptuales que sustentaron esta práctica durante más de 150 años. Términos como objetividad, veracidad, neutralidad y ética son en este momento motivo de reflexión, de discusión y de resignificación tanto en los fotógrafos como en los consumidores de imágenes. La credibilidad de la imagen como huella explícita de lo que ocurre en el mundo ha sido minada por argumentos tanto de izquierdas como de derechas. Un análisis que revele que las instituciones sociales sirven a una clase que legitimizan y refuerzan su dominación, ocultándose tras una falsa universalidad imparcial, exige un ataque contra el monolítico mito cultural de la objetividad, la transparencia, lo no mediado, que implica no solo a la fotografía, sino a toda la objetividad periodística e informativa que los principales medios utilizan para erigirse como amos de la verdad. Los conceptos de trascendencia y causa social también encuentran nuevos cauces. El activismo en las redes sociales es un paliativo a la práctica política concreta, así como lo son las imágenes documentales que consumimos a diario. Hemos creado nuevos mediadores entre nosotros y nuestra práctica social. En la actualidad, la imagen fotográfica se crea omnipresente. Para Abraham Moles sería legítimo plantearse la cuestión de la densidad de imágenes por metro cuadrado o por metro cúbico, tanto en el espacio global de la ciudad como en el espacio personal de la organización del mundo que nos rodea. En este contexto cabe preguntarnos, ¿quién está realmente documentando en la actualidad? La práctica fotográfica cada vez más extendida como forma de comunicación que como expresión e información puede ser leída entonces como documental. Como sociedad seguimos necesitando esos instrumentos no solo de construcción de la conciencia sino de la memoria. Además de la hipervisualidad a la que Víctor Renovel se refiere, a la omnipresencia de la imagen fotográfica que Moles nos explicó, debemos sumar la teoría de Gilles Lipovetsky, que nos explica en su libro La pantalla global, de que la sociedad entiende lo real a través de la intermediación de una pantalla. Lev Manovic provocadoramente escribe: el software ha tomado el control. La fotografía en la actualidad, en su gran mayoría, es inmaterial, circula y es reutilizada libremente. Pero paradójicamente leemos a diario notas sobre cómo la fotografía entra cada vez más, con fuerza nunca antes vista, en los museos, en las galerías, en las bienales de arte y en el patrimonio de los coleccionistas. En este contexto debemos reflexionar sobre el papel de la imagen y la investigación social. El papel de la imagen como testimonio o evidencia que permite revisar procesos o sacar conclusiones. La fotografía fue usada desde siempre como una forma de ilustrar al texto, como una herramienta que daba fe de las palabras, como un instrumento que verificaba el haber estado ahí y el haber constatado la existencia de alguien o algo. En otro momento del pensamiento académico se ha investigado a la fotografía. Analizamos y leemos un pedazo de papel o una imagen en una pantalla para extraer de ahí información. En la actualidad, debemos de entender a la fotografía como algo más que eso que han sido los usos habituales. En su relación con la investigación. En la actualidad podemos, y de ahí el largo contexto de introducción en esta charla, investigar con la fotografía. Debemos entender que el estatus social, los usos y valores de la imagen se han transformado por completo. No hubo tiempo aquí de profundizar más en este tema, pero mencionaría, por ejemplo, los procesos de autodocumentación como un fenómeno en boga y digno de ser estudiado. La fotografía, insisto, debe de ser una herramienta de investigación y no solamente un documento a investigar. La fotografía debe de ser la forma protagónica en esta forma de investigación aquí propuesta. Recordemos, por ejemplo, que tampoco tiene ya un valor judicial irrefutable como llegó a tenerlo. En resumen, la fotografía, y de ahí el título de esta charla, no ilustra, construye. Y un ejemplo de esto es el esquema y la metodología con que trabajamos el libro que después les presentaré. Gracias. ¿Ponemos el video del libro?
Bueno, después de compartirles estas reflexiones sobre la imagen, sobre la fotografía como herramienta de investigación y no como sujeto de investigación, esa sería la gran conclusión de esta charla. Les voy a contar de estos proyectos. ¿Cómo andamos de tiempo, por cierto? 5 minutos, voy a ser rápido. Desde la Universidad Autónoma Metropolitana, en la unidad Coajimalpa en particular, hemos desarrollado un proyecto editorial que tiene que ver con esquemas colaborativos en red. Uno de los libros que sacamos es este que se llama 43, donde se publica una convocatoria en Facebook para que la gente nos envíe sus fotografías sobre las protestas sociales en torno a el caso de Ayotzinapa. Con ese material que recibimos se hizo esta publicación. Con el mismo esquema, el 19 de septiembre, el penúltimo, hasta la anterior presentación decía el último sismo, ahora ya es el penúltimo. En el sismo del 19 de septiembre, exactamente igual, hicimos una convocatoria en redes donde la gente nos enviaron su material fotográfico que habían capturado ese día, y con eso, en colaboración con la Secretaría de Cultura de la ciudad, publicamos este ejemplar, este fotofanzine, a un par de semanas de que había ocurrido el sismo. Nos parecía muy importante varias cosas. Primero, que saliera todavía mientras el sismo estaba ocurriendo, ¿sí? El sismo no ha dejado de ocurrir, vemos todo el problema que tenemos con la reconstrucción, con la gente que todavía no puede regresar a sus viviendas, pero peor aún, yo creo que todavía nos falta ver dentro de unos cuantos meses otros damnificados del sismo, que seguramente serán algunos candidatos que los vamos a poder contar en el total de damnificados por el sismo. En ese mismo contexto hicimos otra convocatoria, ¿sí?, con el tema de los migrantes y la migración, que es el motivo por el que me invitaron a estar hoy con ustedes. Exactamente igual, de la misma manera, ¿lo corremos, por favor? Voy a tratar de sincronizarme con él. No, no es cierto. Lo pueden ver allá. De la misma manera, solicité colaboración sobre imágenes que tuvieran que ver con la migración como fenómeno visto desde distintos ángulos. Como pueden observar en ese video, y podrán verlo después en el libro, las imágenes no tienen pie de foto, no tienen crédito, no tienen ubicación geográfica, no están contando una historia lineal. Lo que nosotros buscamos, exactamente igual como el video que les mostré de los deportados, es que toda la información que nosotros poseemos, lo que hemos leído, lo que hemos visto, las películas que hemos visto sobre el tema, las noticias que vemos en la televisión, en internet, y que escuchamos en la radio, que leemos en los periódicos, toda esa información, que nosotros la apliquemos para construir la historia en esta narrativa no lineal que proponemos en los libros, ¿sí? Ese es nuestro esquema de trabajo. Entonces, ¿qué sucede? Que, reforzando un poco las ideas que yo les planteaba al principio, estamos utilizando a la fotografía como un método de investigación. Estamos utilizando la fotografía como una forma de práctica política y de inclusión social. Estamos utilizando a la fotografía como un instrumento para generar redes fuera de la red. Estamos construyendo estos proyectos que son colectivos, que son colaborativos, donde se diluye el concepto de autor, donde se diluyen las narrativas tradicionales. Por supuesto que al final tenemos una lista con quiénes son los fotógrafos y en qué página está su imagen, pero dentro del cuerpo del libro no tenemos ninguna referencia a esto, precisamente con esa idea de que el consumidor de las imágenes se vuelva productor de contenido en la medida que va a interpretar y que no se le impone una lectura sobre lo que estamos publicando, ¿sí? Tenemos ya 0 tiempo, ¿verdad? Muy bien. El libro de 19 de septiembre, el fotofanzine, se llama fotofanzine, se los podemos regalar. Al final, si quieren, pueden pasar por un ejemplar del 19 de septiembre. Estos están a la venta porque tenemos que recuperar el costo de la imprenta. Están en promoción el día de hoy a 200 pesos. Se va a presentar en la Feria del Libro en la Feria del Libro de Minería. Y estoy por convocar
aprovecho para hacer 2 comerciales. El primero, estoy por convocar a otro libro con el mismo esquema, un esquema colaborativo, un tema complicado, muy complicado. Vamos a ver cómo funciona. Esta va a ser una convocatoria en toda Latinoamérica y el primer fraseo conceptual del concepto editorial para el siguiente volumen es ser mujer en el siglo XXI en América Latina. Un poquito esa es la intención. La intención es que de manera transversal tengamos todas estas lecturas sobre la violencia y acoso contra las mujeres, pero también la gran diversidad de lo que significa ser mujer en este momento, de lo que significa ejercer los derechos desde la feminidad. Ese será la siguiente convocatoria. Y una más, he terminado mi proyecto de La Frontera, estamos ya editando las piezas de video como vieron, ahora se está exponiendo en Ciudad Juárez, pero quiero hacer un libro y no tengo patrocinador, así es que ahí lo suelto, a ver si algo sucede por acá. Muchas gracias. Francisco, muchísimas gracias por compartir con nosotros el texto, compartir con nosotros las fotografías y también hablarnos sobre estos nuevos procesos de trabajo colectivo y colaborativo. Finalmente también la fotografía creo que nos ayuda a democratizar muchísimos procesos, ¿no? Todos somos fotógrafos, con más o menos cultura visual, dirían otros fotógrafos, pero finalmente creo que nos hemos convertido en intermediarios de nuestra propia imagen o cómo nos queremos ser vistos hacia afuera. Supongo que hay muchísimas inquietudes, ¿no? Aquí vamos a hacer una breve ronda de preguntas, una sola ronda porque estamos ya muy cortos de tiempo y pasando esto vamos a tener la premiación del primer concurso de este coloquio. Hola, buenos días. Buenos días. Nora Limón, comunicóloga. Yo quisiera, más que una pregunta, un comentario. He estado revisando someramente, no me he adentrado en el trabajo que se está haciendo, pero también habría que darle un enfoque a esos que regresan, porque como que nos centramos en los que están allá, lo que viven, lo que sufren, lo que disfrutan, lo que no disfrutan, pero también hay que ver la otra parte, los que regresan después de 10, 15 años, 20 años, con 30, 40 o 50 años de edad a este México, de este lado, porque bueno, yo soy de Veracruz y la gente, la mayoría que se ha ido, se ha regresado peor que como se fue, porque ni siquiera hablan como jarochos, que yo soy una de esas que no hablo como ellos, pero vienen a una circunstancia peor porque Veracruz es uno de los estados, como sabemos, más pobres de la República Mexicana, y en cuanto a trabajo y oportunidad, no hay definitivamente. O sea, no es siquiera, bueno, a lo mejor si llegas, si allá se mantuvieron durante 15 años o 10 años lavando baños, haciendo limpiezas, cuidando enfermos, aquí en México no hay esa oportunidad para alguien de 40 o 50 años que regresa. Entonces, un poquito proponerles ese enfoque a esos que regresan, porque sí, efectivamente, es un panorama difícil el que se plantea de quienes están allá, pero y los que regresan, y hoy, bueno, con las condiciones, ¿no? De cómo son deportados y demás. Entonces, sí, un poquito esa visión, un poquito diciendo que, bueno, pues va con otro libro, ¿no? Entonces, por ahí era nada más mi propuesta. Sí, en lo que me imagino que la interpelación va a todo el seminario, pero en lo que a mí respecta, pues sí, en efecto, o sea, falta ese y 1000 temas más, ¿no? O sea, podríamos hablar también, exagerando un poco la respuesta, podríamos hablar también de los que se quedan. Entonces ese sería otro aspecto de la migración. Sí, podríamos hablar también de las migraciones internas, de los desplazamientos forzados, podríamos hablar de, son infinidad de temas. En mi caso,
Este libro se concentró en esto, en el tránsito, en el cruce y en la vida del otro lado de Estados Unidos, porque no es la única migración. Por supuesto que también podríamos hablar de la migración económica, podríamos hablar de la migración científica, podríamos hablar de la migración intelectual. Vamos, es un fenómeno complejísimo, complejísimo. Yo me quise centrar en el ejemplo de este libro y proponer esta idea de nuevos esquemas, de utilizar la imagen como parte de la investigación y de la reflexión académica. A mí me parece que los fenómenos cada vez son más complejos, los fenómenos cada vez tienen más formas de abordarlo y que por lo tanto necesitamos un instrumental metodológico, teórico, también cada vez más complejo. A mí me parece que tenemos que diseñar formas de abordaje teórico, conceptual, ideológico, metodológico, estratégico, cada vez más diversos. Yo creo que la interdisciplina, por ejemplo, ya no es suficiente. En este momento tenemos que hablar de la transdisciplina y nosotros estamos empezando a pensar, a manejar el concepto en este tipo de investigación desde la comunicación de la postdisciplina, ¿sí? Donde, al igual que las fronteras, los géneros, las disciplinas son absolutamente porosas, son convergentes, son híbridas, ¿sí? Entonces, el diseñar estas estrategias de investigación me parece que podría darnos otros resultados a lo complejo que son los fenómenos en la actualidad. Creo que ya no hay otra participación del público, entonces yo creo que con esto cerramos un poco también para irnos ajustando al programa, porque es un programa todavía muy largo, y pues te damos las gracias, Francisco, por tu conferencia, y pues muchas gracias, un aplauso para él, por favor. Gracias, muchas gracias. Y pasamos brevemente a la premiación del concurso de fotografía del tercer coloquio. La UNAM realizó una convocatoria donde invitó a investigadores, a fotógrafos, a que compartieran series fotográficas sobre trabajo de campo que realizan en torno a los diferentes temas y dimensiones de la migración y de la movilidad. El concurso contó con la participación de más o menos 23 investigadores y fotógrafos. La representación fue muy diversa. Tenemos fotógrafos de Argentina, Uruguay, Brasil, España, Alemania, Canadá, Turquía, Estados Unidos, México. De México, no solamente de la Ciudad de México, hubo también mucha representatividad de los estados de la República, y todas las series de trabajo, digamos que todas muy bien centradas en el fenómeno migratorio desde diferentes perspectivas, ¿no? Se conformó un jurado, también un jurado inter o multidisciplinario, no sé si post, ¿no? Pero bueno, en este sentido el jurado estuvo conformado por Cristina Gómez, historiadora e investigadora de la Universidad Iberoamericana, de Ander Aspiri, subdirector del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, de Almadelia, reportera gráfica, de Emanuel Audelo, que es sociólogo, realiza trabajo comunitario desde una organización titulada Habitajes, trabaja con muchos jóvenes y graffiti, Eunice Adorno, una fotógrafa documental, y un servidor, que soy investigador. Y realizamos el análisis de estas 23 series fotográficas, y resultó como ganador, se dan 3 premios, y el primer premio fue para Andrés Cuenca, que va a compartir con nosotros algunas palabras desde Uruguay vía Skype. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por esta posibilidad, esta oportunidad. La verdad, un honor para mí formar parte de este tercer coloquio UNAM de estudios migratorios. ¿Me pueden ver ahí o...? Sí, perfecto. ¿Escuchan? Sí, perfecto.
Bueno, como les comentaba, sinceramente un honor, una sorpresa, una alegría poder formar parte de este importante evento que reúne a tantos expertos de la temática migratoria, no solamente de México, sino de toda Latinoamérica. Y bueno, y un honor también que esté presente el maestro Francisco Mata Rosas en este evento. El trabajo por el cual se me reconoce con este premio tiene que ver con la temática senegalesa en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, donde estoy viviendo actualmente. Yo soy uruguayo, pero bueno, actualmente vivo en Argentina. Y se realizó en el año 2016 en la zona de Once, una zona con mucha venta ambulante, hasta el principio de 2017, cuando el gobierno la prohibió. Y cubre 3 aspectos de lo que es la realidad senegalesa: la venta ambulante, la religión y la vida diaria, cómo se vinculan entre ellos. El objetivo de este trabajo, tomando un poco las palabras de la ponencia anterior, no es ilustrar, ¿sí?, sino generar espacios de diálogo, de vínculo, de relacionamiento y de sensibilización hacia un colectivo muchas veces dejado de lado, ignorado y tenido en cuenta, más allá de la visibilidad que se le puede tener en la calle, ¿no? Y bueno, y del que todo el mundo habla, conoce, pero del que poca gente o pocos trabajos académicos existen hasta el momento. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. No soy muy bueno hablando, así que bueno, esa sería un poco la idea del trabajo fotodocumental, del cual se presentaron 3 fotos en este caso, pero bueno, el trabajo es mucho más extenso, en caso de que en algún momento lo quieran o les interese verlo. Muchas gracias, Andrés. Francisco quiere hacerte un comentario. Hola, Andrés. Pues para no ser bueno para hablar, te llevaste más tiempo que yo en mi conferencia. Entonces, ¿me escuchas? Tienes cara de no. Sí, te escucho, decime. Sí. Ah, perfecto. Pues nada, quería felicitarte por el trabajo que hiciste, porque además va muy bien con lo que platicamos esta mañana. Es un tema que, como decía aquí en la mesa, no da tiempo de explorarlo, no hubo el tiempo suficiente para eso, pero es un claro ejemplo de estos fenómenos de autodocumentación, donde el hecho de tener acceso a esta tecnología en los teléfonos celulares de captura de imagen, de sonido, de movimiento, está generando un proceso donde la documentación la están haciendo las propias comunidades. Entonces, tu fotografía me parece muy interesante porque es una metafotografía, es fotografiar la fotografía que fotografió el mismo sujeto. Entonces es muy interesante esa mirada caleidoscópica sobre esto. Pues nada, muchas felicidades, un abrazo hasta Uruguay, y aunque ya sé que a los uruguayos no les gusta, pero hoy toca Drexler, mañana toca Drexler en México. Ah, bueno. Bueno, muchas gracias sinceramente por y bueno, a mí personalmente me gusta Drexler. Tiene un tema muy bueno sobre el fenómeno de la migración afro, la migración forzada afro, muy bueno. Si lo escuchan, le va a gustar seguramente. Pero bueno, muchas gracias sinceramente nuevamente, y bueno, un saludo desde acá, desde Argentina, de parte de un uruguayo, viviendo en la calurosa Buenos Aires. Y bueno, espero que puedan disfrutar y bueno, y sacar lo mejor de este evento tan importante y tan necesario en esta época. Muchísimas gracias, Andrés, felicidades.